Se dice que probablemente la primera célula apareció cuando se formó una membrana que encerraba un pequeño volumen de solución acuosa y lo separaba del resto del universo. Las membranas definen los límites externos de la célula y regulan el tráfico molecular a través de estos límites. También dividen el espacio interno en compartimentos discretos para segregar procesos y componentes. Además, organizan secuencias complejas de reacciones y son de importancia principal, tanto para la conservación de la energía biológica como para la comunicación intercelular. Pero para que esta dinámica funcione, se necesitan de bloques estructurales con características arquitectónicas que les permitan adaptarse en el medio acuoso. Y es precisamente de estas moléculas de las que trataremos en este video. Los lípidos biológicos constituyen un grupo químicamente diverso de compuestos, cuya característica común y definitoria es su insolubilidad en el agua. Las funciones biológicas de los lípidos son tan diversas como su química. Las grasas y los aceites son las formas principales de almacenamiento energético, mientras que los fosfolípidos y los esteroles constituyen los principales elementos estructurales de las membranas biológicas. Además, juegan papeles como cofactores enzimáticos, transportadores electrónicos, pigmentos que absorben la luz, anclas hidrofóbicas para proteínas chaperonas, además como agentes emulsionantes en el tracto digestivo, hormonas y mensajeros intracelulares. Aquellos compuestos utilizados para el almacenamiento de energía, como lo son las grasas y los aceites, son derivados de los ácidos grasos. En este caso, estos a su vez son derivados de los hidrocarburos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, cuyas cadenas tienen de 4 a 36 carbonos. En algunos, esta cadena está completamente saturada, es decir, no tiene dobles enlaces, diferente a otros que sí. Además, algunos se encuentran sin ramificar. Recordemos que para nombrar ácidos grasos se numera al carbono carboxílico como el número 1 y a su vecino como el carbono alfa. Para numerar a los dobles enlaces se hace mediante el carbono de número menor y está representado por el símbolo delta. Otra convención numera de la dirección contraria, nombrando al carbono metílico como el carbono omega. De esta manera, un ácido graso con un doble enlace en la tercera posición después del carbono omega se nombra como omega 3, importantes en la dieta humana, como lo veremos más adelante. Nótese el pequeño error debido a que el primer nombramiento tendría que ser 1 en vez del 5, ya que solo tiene un doble enlace. Los ácidos grasos más abundantes tienen un número par de átomos de carbono, en este caso debido a su forma de síntesis, ya que es una condensación sucesiva de moléculas de acetato. En el caso de los dobles enlaces de los ácidos grasos, cumplen un patrón, en el que en el caso de los monoinsaturados generalmente se encuentra entre el carbono 9 y 10, y en el caso de los dobles enlaces restantes en los poliinsaturados entre el 12 y el 15. Además, los dobles enlaces de los ácidos grasos poliinsaturados casi nunca son conjugados, es decir, alternancia entre doble enlace, no doble enlace, doble enlace, no doble enlace. Los dobles enlaces además están casi todos configurados en cis, ya que trans se produce durante la fermentación, el rumen de los animales y productos lácteos y carne.
Los humanos requieren ácidos grasos poliinsaturados omega 3, por ejemplo el ácido alfa-linolénico. En este caso, no se tiene la capacidad enzimática para sintetizarlo, por lo tanto se obtiene a partir de la dieta. En este caso, este ácido graso produce ácido icosapentanoico, el cual es el precursor de muchos más compuestos necesarios para el mantenimiento del organismo. Los ácidos grasos omega 3 se pueden encontrar en alimentos como aceite de pescado y ensaladas. Estos están incluidos en la llamada dieta mediterránea. Las propiedades físicas están determinadas por la longitud y el grado de saturación. En este caso, cuando es más larga y saturada una cadena, menos solubilidad en agua. Esto debido a la apolaridad de la cadena hidrocarbonada. Además, en cuanto a sus puntos de fusión, a temperatura ambiente, los ácidos con carbonos de 12 a 21 tienen una consistencia seria y los insaturados líquida oleosa. Esto debido al fenómeno de empaquetamiento. Las cadenas totalmente saturadas se empaquetan en ordenamientos casi cristalinos, debido a que su conformación estable es totalmente extendida, diferente a las cadenas cuyo doble enlace causa un quebramiento, que vuelve las interacciones entre moléculas más débiles, produciendo un empaquetamiento más suelto. También llamados triglicéridos o grasas neutras, están compuestos de 3 ácidos grasos unidos por enlace éster a un solo glicerol. Existen simples en los que los 3 ácidos grasos son del mismo tipo, como por ejemplo la tripalmitina. También existen mixtos, en este caso los más abundantes, donde los 3 ácidos grasos son de distinta naturaleza. En este caso, se nombran indicando la posición para evitar confusiones, por ejemplo el visto en la imagen. Los triglicéridos, además, son moléculas apolares hidrofóbicas. Los adipocitos en los vertebrados almacenan grandes cantidades de triacilgliceroles en forma de gotitas de grasa que ocupan casi totalmente la célula. Además, en las plantas se almacenan en forma de aceite. Estos dos tipos celulares contienen lipases, enzimas que catalizan hidrólisis de estos compuestos para liberar ácidos grasos que son exportados donde se requieren como combustible. Producen el doble de energía que el glucógeno o el almidón debido a que están más reducidos. Además, al no estar hidratados debido a que son hidrofóbicos, no transportan peso adicional del agua. Asimismo, algunos animales como morsas, pingüinos, focas, etc., ampliamente están protegidos con capas de triglicéridos para resguardar calor. Además, animales invernantes como los osos, que necesitan grandes reservas de grasa, tienen la función en este caso de aislamiento y depósito de energía. La característica central de las membranas biológicas es su doble capa lipídica, que constituye una barrera de moléculas polares y de iones. Además, los lípidos de esta membrana son anfipáticos, es decir, con un extremo hidrófobo y el otro hidrofílico. Son las interacciones hidrófobas las que llevan a formar este tipo de empaquetamiento. Algunos tipos comunes de lípidos de almacenamiento y de membrana. Todos los lípidos mostrados tienen como armazón el glicerol o la esfincosina.
también llamados fosfoglicéridos. En estos compuestos, dos ácidos grasos están unidos por enlace éster al primer y segundo carbono del glicerol, y un grupo de cabeza muy polar o cargado está unido por enlace fosfodiéster al tercer carbono. Los derivados del ácido fosfatídico se nombran según el alcohol polar en el grupo de cabeza, como lo muestra la tabla. Este se forma cuando en la estructura general del glícero fosfolípido mostrada en la parte superior tiene como sustituyente el hidrógeno. Luego, cuando ese sustituyente es reemplazado por distintos alcoholes, se nombra según el alcohol que esté en esa posición. El alcohol polar puede estar cargado negativamente, ser neutro o estar cargado de forma positiva. En algunos casos, los lípidos tienen función éter. En este caso, las dos cadenas acilo están unidas al glicerol con enlace éter en lugar de éster. Ejemplo de ello tenemos a los plasminógenos y al factor activador de plaquetas. En este caso, ambos, su primer grupo acil está unido por enlace éter. Al igual que los demás, estos lípidos tienen un grupo de cabeza polar y dos colas apolares, pero la diferencia es que no contienen glicerol. En su lugar, están unidos a un aminoalcohol de cadena larga llamado esfinjosina, o uno de sus derivados, una molécula de ácido graso de cadena larga y un grupo de cabeza polar unido por enlace glucosídico, en algunos casos, o por enlace fosfodiéster en otros. Como lo muestra la figura superior, los tres primeros carbonos del extremo polar de la esfinjosina son análogos a los carbonos del glicerol. En este caso, el carbono 2 lleva al ácido graso unido por enlace amida. Así como en el caso de los glicerofosfolípidos, el ácido fosfatídico era la referencia, en este caso se usará la ceramida, cuyo sustituyente es el hidrógeno. Esta se define como la unidad estructural fundamental de todos los esfingolípidos. Contienen fosfocolina y fosfoetanolamina como grupo de cabeza polar, por lo que se clasifican como fosfolípidos junto a los glicerofosfolípidos. Estas se parecen por supuesto a las fosfatidilcolinas en sus propiedades generales y su estructura tridimensional. Se encuentran en las membranas plasmáticas de las células animales y son abundantes sobre todo en la mielina, de ahí su nombre. Los glucosfingolípidos o glucolípidos neutros se encuentran sobre todo en la cara externa de la membrana plasmática. Tienen uno o más azúcares en su grupo de cabeza y están conectados directamente al hidroxilo del carbono 1 de la posición ceramida. No contienen fosfato. Los cerebrósidos tienen un único azúcar unido a la ceramida. Los que contienen galactosa se encuentran de manera característica en la membrana plasmática del tejido nervioso y la glucosa en tejido no nervioso. Los globósidos contienen dos o más azúcares, normalmente de glucosa, de galactosa o N-acetil de galactosamida. Son llamados glucolípidos neutros debido a que no tienen carga a pH de 7. Los gangliósidos son los esfingolípidos más complejos. Contienen grupos de cabeza polares formados por oligosacáridos y uno o varios residuos de ácido N-acetil neuramínico, en este caso un ácido siálico terminal. Este aporta a los gangliósidos la carga negativa a pH de 7, que los distingue de los globósidos. Los gangliósidos con un residuo de ácido siálico forman series GM.
Los que tienen dos ácidos siálicos forman series GD y así sucesivamente. Muchos esfingolípidos desempeñan funciones de reconocimiento en la superficie celular, pero solamente se ha descubierto la función específica de unos pocos. La porción glucosídica, por ejemplo, de ciertos esfingolípidos define los grupos sanguíneos humanos y por tanto determina el tipo de sangre. Además, se ha encontrado que concentraciones muy bajas de gangliósidos específicos en la membrana celular inducen la diferenciación de células neuronales tumorales en cultivo. Para cada enlace hidrolizable de un glicero-fosfolípido existe un enzima hidrolítico específico en los lisosomas. Las fosfolipases del tipo A eliminan uno de los ácidos grasos, produciendo un lisofosfolípido. Las lisofosfolipasas eliminan el ácido graso restante. La estructura característica de este quinto grupo de lípidos de membrana es la del núcleo esteroide, que consiste en 4 anillos fusionados, 3 de ellos con 6 carbonos y uno con 5. De ellos, el colesterol es el principal esterol de los tejidos animales y es anfipático, con un grupo de cabeza polar, el grupo hidroxilo en carbono 3 y un cuerpo hidrocarbonado apolar, el núcleo esteroide de la cadena lateral hidrocarbonada en carbono 17. Las proporciones relativas de proteína y lípido varían con cada tipo de membrana, lo que refleja la diversidad de papeles biológicos. Por ejemplo, en las neuronas, donde la vaina de mielina consiste principalmente en lípidos, mientras que las membranas plasmáticas de bacterias y las membranas de mitocondrias y cloroplastos contienen más proteína que lípidos. Cada reino, cada especie, cada tejido o tipo celular tienen un conjunto característico de lípidos de membrana, así como los orgánulos dentro de un tipo determinado de célula. Por ejemplo, la membrana plasmática es rica en colesterol y carece de carga lipina. En cambio, la membrana mitocondrial interna tiene estos elementos inversos, con menos colesterol y más cardiolipina. La composición proteica de membranas de orígenes diferentes varía aún más ampliamente que su composición lipídica, lo que refleja su especialización funcional. Las membranas son impermeables a la mayoría de solutos polares o cargados, debido a la carga que poseen las cabezas. Sin embargo, algunas sustancias van a poder pasar por distintos transportes activos, ya se verá más adelante, pero son permeables además a los compuestos apolares. Tienen de 5 a 8 nanómetros de grosor y tienen un aspecto trilaminar cuando se observan en sección transversal con el microscopio electrónico. La combinación de distintas pruebas y estudios condujeron al modelo de mosaico fluido para la estructura de las membranas biológicas. Como ya lo sabemos, los fosfolípidos forman una bicapa, en la que las regiones apolares de las moléculas lipídicas, es decir, las regiones hidrocarbonadas de cada capa, están encerradas hacia el centro de la bicapa, y sus grupos de cabeza polares están encarados hacia el exterior, interaccionando con la fase acuosa.
Las proteínas están incrustadas en la bicapa lipídica y se mantienen mediante interacciones hidrofóbicas entre los lípidos de la membrana y los dominios hidrofóbicos de las proteínas. Estas proteínas están dispuestas en la bicapa de manera asimétrica, debido a que los dominios proteicos expuestos a un lado de la bicapa son diferentes a los expuestos al otro lado, debido a que algunas de ellas sobresalen, confiriéndole lateralidad a la membrana, además reflejando una asimetría funcional. Algunas proteínas tienen dominios expuestos en ambos lados de la membrana, por ejemplo, la representada como una hélice naranja en la figura. Se le llama mosaico fluido porque, a diferencia de otros tipos de mosaico, los lípidos individuales y las unidades proteicas de una membrana pueden cambiar constantemente. La mayoría de interacciones entre los componentes no son covalentes, dejando libertad a las moléculas de lípidos y de proteínas para trasladarse lateralmente en el plano de la membrana. Es de destacar que el movimiento de una cara hacia la otra está restringido. Se puede realizar, pero de manera muy lenta, por ejemplo en días. Sin embargo, esto se puede realizar de manera catalítica. Sin embargo, el movimiento lateral es más rápido y no necesita catálisis. Los lípidos de membrana son prácticamente insolubles en agua. Cuando se mezclan con esta, forman espontáneamente agregados lipídicos microscópicos, agrupándose con sus partes hidrofóbicas en contacto, mientras que sus grupos hidrofílicos interactúan con el agua. Estos agregados disminuyen la superficie hidrofóbica expuesta al agua. Dependiendo de las condiciones precisas y de la naturaleza de los lípidos, se forman tres tipos de agregados lipídicos, cuando los lípidos anfipáticos se mezclan con agua. Recordemos que el término anfipático hace referencia a una molécula con una parte hidrofóbica y con otra hidrofílica. Las micelas, que son la primera figura de izquierda a derecha, son estructuras esféricas que contienen moléculas anfipáticas, ordenadas de tal modo que la parte hidrofóbica está en contacto entre sí misma y la hidrofílica está en contacto con el agua. Esta es favorecida cuando el área de sección transversal del grupo de cabeza es mayor que la de las cadenas laterales acílicas, es decir, cuando la cabeza es más grande que la cadena, formando una estructura de cono o cuña, como se indica en la figura. Estas cadenas pueden estar formadas por ácidos grasos libres y lisofosfolípidos. Recordemos que son fosfolípidos a quienes les falta un ácido graso. La siguiente estructura es la bicapa, la cual venimos estudiando. En este caso, esta es favorecida cuando la sección transversal del grupo de cabeza y de las cadenas laterales acílicas son similares, formando una estructura de cilindro. En este caso estamos hablando de lípidos como los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. La tercera estructura es la vesícula, que se encuentra en la parte derecha de la figura. Esta se forma cuando la bicapa se repliega en sí misma, formando una esfera hueca, ya que la bicapa por sí sola, en sus extremos, las partes hidrofóbicas están en contacto con el agua. La superficie continua de las vesículas elimina estas partes que están en contacto con el agua. La formación de vesículas crea un compartimento acuoso separado. Los lípidos de membrana plasmática no tienen la misma distribución entre las dos capas, aunque esta simetría no es absoluta como en el caso de las proteínas de membrana. Por ejemplo, la membrana plasmática de los eritrocitos. En este caso, aquellos lípidos que contienen colina, como la fosfatidilcolina y la esfingomielina, se encuentran principalmente en la cara externa de la bicapa, también llamada extracelular o exoplasmática, mientras que la fosfatidilserina, fosfatidiletonolamina y los fosfatidilinositoles
son mucho más frecuentes en la cara interna o citoplasmática. Esta distribución de lípidos es crítica para algunas funciones. Por ejemplo, solo cuando la fosfatidilcerina de la membrana plasmática pasa a la cara externa de una plaqueta se puede realizar una formación del coágulo sanguíneo. También para el proceso de apoptosis, ya que la exposición de la fosfatidilcerina en la superficie externa marca para una célula su destrucción. Las proteínas integrales de membrana están fuertemente unidas a la bicapa lipídica y solo se pueden liberar por acción de agentes que interfieren con las interacciones hidrofóbicas, tales como detergentes, disolventes orgánicos o desnaturalizantes. Cuando las proteínas integrales son extraídas y se destruyen las interacciones que las unían a la bicapa, forman agrupaciones parecidas a micelas alrededor de moléculas proteicas individuales, como se observa en la figura. Las proteínas periféricas de membrana se asocian con la membrana a través de interacciones electrostáticas y enlaces de hidrógeno con los dominios hidrofílicos de las proteínas integrales y con los grupos de cabeza polar de los lípidos de membrana. Esas proteínas pueden liberarse mediante tratamientos relativamente suaves que interfieren con las interacciones electrostáticas o rompen los puentes de hidrógeno. Por ejemplo, un agente utilizado es el carbonato a pH elevado. En concreto, la mayoría de proteínas periféricas se puede liberar por cambios en el pH o en la fuerza iónica. Además, eliminación de iones calcio por un agente quelante o la adición de urea o carbonato. Las proteínas anfitrópicas se encuentran tanto en el citosol como asociadas a membranas. Se unen, en algunos casos, por interacciones no covalentes de la proteína con una proteína o lípido de membrana, y en otros, por la presencia de uno o más lípidos unidos covalentemente a la proteína anfitrópica. Como ya se dijo, la unión firme de las proteínas integrales a las membranas es el resultado de interacciones hidrofóbicas entre los lípidos de membrana y los dominios hidrofóbicos de la proteína. Algunas proteínas existen con una sola secuencia hidrofóbica en el centro de la membrana, como por ejemplo la glucoforina que se muestra en la imagen, o también otras que tienen múltiples secuencias hidrofóbicas y cada una de ellas, cuando adoptan conformación de hélice alfa, tiene una longitud suficiente para abarcar la bicapa lipídica, es decir, tiene varios dominios transmembrana. En este caso existen distintos tipos de proteína transmembrana. Por ejemplo, los tipos 1 y 2 solo tienen una hélice transmembrana. El dominio amino-terminal está en el exterior de la célula en las proteínas del tipo 1 y en el interior en las del tipo 2. Las del grupo 3 tienen múltiples hélices transmembrana en un único polipéptido, es decir, están unidos. A diferencia de las del grupo 4, donde los dominios transmembrana de varios polipéptidos diferentes se unen para formar un canal a través de la membrana. Las del grupo 5 se unen a la bicapa principalmente por lípidos unidos covalentemente, y las del grupo 6 tienen tanto hélices transmembrana como anclajes lipídicos. Por ejemplo, tenemos a la bacteriorhodopsina, que es una proteína que abarca la membrana, que se pliega 7 veces con hélices alfa hidrofóbicas. En este caso sería un ejemplo del grupo 3.